Explorar sin compromiso. Saca una lluvia de ideas de cosas que podrías hacer, que te gusta hacer, que te dicen que sabes hacer. Y a partir de ahí, como te digo, a través de los sentimientos empieza a llegar la claridad. Actividades que te dan energía, eso es una pista. Cuando haces algo y estás más cargada de energía, es que es por ahí. Cuando haces algo y estás menos cargada de energía, es que no. Aunque sea lo que aparentemente te tocaba hacer. No decidas aún, simplemente explora. Y el cuarto paso sería empezar a tomar una dirección, un microcamino, un primer paso, que no te comprometa nada, que te permitas equivocarte, que te permitas fallar, pero que a lo mejor no te impida que continúes avanzando. A partir de ahí llega la claridad, como te decía, la dirección con una emoción que te está validando si realmente eso sí o no, es lo que te da la viabilidad. Y a partir de ahí tendrás muchísima más claridad. Entonces, ¿qué ejercicio práctico te propongo ya desde hoy para que empieces en este camino? ¿Qué es lo que ya no quieres seguir tolerando? Responde esa pregunta honestamente. Aunque creas que necesitas ese dinero, aunque creas que necesitas esa persona, aunque creas que un montón de cosas que te está diciendo la mente. ¿Qué ya no quieres seguir tolerando a partir de ahora? Simplemente respóndela. No tienes que tomar una decisión ya. Responde a esta pregunta.